Hermanos y hermanas de diferentes lugares, ¿verdad?, que van a estar viendo esta predicación y estando ahí fiel a su sintonía. Agradecemos que usted pueda compartir esta programación, esta enseñanza de la palabra del Señor, y esperamos que sea de bendición para su vida. Así que hoy vamos a predicar bajo el tema dimensiones de la sabiduría. Alguien diga conmigo dimensiones. Es que bueno, dimensiones de la sabiduría. Pero antes permítame darle gracias al Señor. Señor, te honramos, te glorificamos. Nos disponemos ahora a predicar tu palabra. Te pido que la misma cause un efecto poderoso en nuestras vidas, Señor, y que tú puedas tratar. Sobre todas las cosas, nosotros reconocemos que necesitamos tu sabiduría. Por eso estamos predicando esta serie, Señor, porque cuánto necesitamos de tu saber, de tu consejo, de tu bienestar para nuestras vidas. Te daremos gloria porque sabemos que tú vas a hacer más de lo que nosotros te podemos pedir. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se atreve a repetir conmigo la palabra dimensiones? Dimensiones. Sobre eso nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy, sobre las dimensiones de la sabiduría, porque dentro de la sabiduría no todo es igual. Escuche bien, la sabiduría tiene dimensiones y la sabiduría tiene clasificaciones, pero se lo vamos a explicar en el día de hoy. Primero, yo quiero que definamos el término, porque hay tanto que hablar de la sabiduría que llevamos 2 domingos hablando de la sabiduría y todavía no hemos definido qué es la sabiduría. Así que hoy vamos a comenzar tratando sobre eso, cómo de nosotros definimos la sabiduría, o para efecto de las preguntas, ¿qué es la sabiduría? Escuche bien, la sabiduría es la capacidad o entendimiento profundo. Note que no dije entendimiento, dije entendimiento profundo. Repito, la sabiduría es la capacidad o entendimiento profundo que conduce las decisiones por un rumbo certero. Amén. Una de las cosas que nos ayuda la sabiduría es que nos ayuda para que no erremos al blanco, ¿verdad? Para que nuestros aciertos, ¿verdad?, pues tengan un rumbo certero. Ahora bien, ¿cómo sabemos que la sabiduría es profunda y que la sabiduría no es algo superficial? Hay algo muy importante. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice palabra de sabios y sus dichos profundos. Repito, palabra de sabios y sus dichos profundos. Alguien diga conmigo profundo. Muchas gracias. La sabiduría no es algo superficial. Pues escuche bien, porque la sabiduría no busca sacarte del apuro. Voy a repetir, la sabiduría no busca sacarte del apuro. Ella te ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo mejor para que puedas tomar decisiones acertadas. Ahora bien, ¿quién da la sabiduría? Ya que estamos hablando del tema, ¿quién va a la sabiduría? Y si yo le hago la pregunta en el día de hoy, hermano, alguien levante la mano y dígame quién es el que da la sabiduría, lo más seguro es que usted va a decir la sabiduría la da Dios. Y esa respuesta está bien, pero no está completa. ¿Por qué? Porque sí es cierto que Dios da sabiduría, pero Dios no es la única fuente del saber. Así que si le hago la pregunta, ¿quién da la sabiduría?, la respuesta correcta debiera ser depende. Depende. ¿Por qué? Porque existen distintas clases de sabiduría y distintos niveles de sabiduría. Repito, existen distintas clases de sabiduría y distintos niveles de sabiduría. No solamente Dios da la sabiduría, eso lo vamos a explicar ya mismito. Así que yo quiero comenzar hablando de las clasificaciones de la sabiduría. Repito, las clasificaciones de la sabiduría. En el libro de Proverbios, que es el libro que estamos leyendo en el mes de agosto, voy a repetir eso, es el libro que estamos leyendo en el mes de agosto. Amén. Proverbios tiene 31 días, Proverbios tiene 31 capítulos, agosto tiene 31 días, estamos leyendo un capítulo diario. Ahora escuche bien, clasificaciones de la sabiduría. En el libro de Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 7, hablando del Señor, dice que el Señor provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El Señor provee de sana
sabiduría. Escuche bien, si la Biblia dice que el Señor provee de sana sabiduría, es porque hay una clase de sabiduría que no es sana. ¿Alguien está aquí conmigo? Hay una clase de sabiduría que no es sana. ¿Y sabe quién es el que lo explica? Santiago. Usted recuerda que estos dos domingos pasados hemos predicado sobre Santiago capítulo 1. Pues Santiago es el que explica que hay diferentes clases de sabiduría. Proverbios dice que Dios provee sana sabiduría, pero Santiago enseña que hay otro personaje que provee una sabiduría enfermiza. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Santiago en el capítulo 3, del versículo 14 al 16, mire lo que Santiago dice. Santiago dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, Santiago dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, escuche, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Yo sé que hay cosas que yo le voy a explicar en esta tarde que van a sonar un poquito fuerte, pero Santiago nos está diciendo: Dios no es la única fuente de sabiduría. Hay una sabiduría que la gente utiliza, que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, entonces Santiago es el que nos aclara el panorama y nos hace entender: hay distintas clases de sabiduría. Escuche esto porque va a estar un poco fuerte. Hay distintas clases de sabiduría y dependiendo tu comportamiento es el testimonio de quién es el que te nutre a ti. ¿Sí? Ok, está bien. Entonces mire lo que dice Santiago: porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Ahora bien, eso es la versión Reina Valera 1960. Yo se lo quiero decir en la versión Nueva Traducción Viviente, para que pueda entender algo. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice así: pero si tenéis envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Santiago lo que nos está diciendo es algo muy importante. Escuche bien. Santiago está diciendo: hay ciertos patrones de conducta que se reflejan en las personas, y ese comportamiento da a entender quién es la fuente que le está supliendo la sabiduría a esa persona. Y Santiago comienza a hablar de envidias, de ambiciones egoístas, y Santiago habla también de la mentira. Escuche bien, Santiago coloca la mentira como que es parte de una sabiduría diabólica y terrenal. Escuche bien, la mentira, según Santiago, es un ejemplo de una sabiduría terrenal y diabólica. Escuche bien, porque la mentira trabaja con el engaño y la manipulación. Escúcheme bien esto: si usted es cristiano, usted no puede vivir manipulando y engañando. Voy a repetir esto: si usted es cristiano, usted no puede vivir manipulando y engañando, porque Santiago dice que ese tipo de sabiduría, de sagacidad, la provee el enemigo. Pero a nosotros, a la iglesia, el Satanás no es el que le suple. Satanás no es nuestra fuente de para suministrarnos. Nuestra fuente es el Señor. Y Santiago está diciendo: hay comportamientos que la gente tiene que cuando hacen eso es porque su fuente no es de Dios. Y una de las cosas que Santiago menciona es la mentira. Diga conmigo: la mentira. Escuche bien, yo quiero detenerme en este momento dado con mucho amor y con mucho respeto para decirle algo a los matrimonios. Y esto es una voz de alerta que les quiero dar a los matrimonios. Escuche bien, hay mujeres que engañan a sus esposos emocionalmente. Los engañan muchas veces, hasta pueden jugar el papel de víctima para manipular a su compañero.
Hay hombres que les gusta manipular a su esposa para sentir que tienen el control. Hay personas que les gusta poner sobre la pareja sentimientos de culpabilidad para tenerla sumisa. Y muchas veces, aún en la vida matrimonial, se da el engaño y la manipulación para no perder el control. Y Santiago dice, hey, ese comportamiento no es de Dios. Esa sabiduría es diabólica. Vas a conseguir cosas, pero no a través de como Dios quiere que tú las logres. Santiago nos está diciendo, no mientan, no pueden engañar. Ustedes no pueden hacer esas cosas. La mentira trabaja con la manipulación y el engaño. Y hay personas que tú la ves, ese se las trae, ese tipo es bien sagaz. No. Lo que pasa es que él usa una sabiduría diabólica. Él engaña para manipular y para obtener cosas. Pero nosotros no podemos estar engañando, manipulando ni mintiendo. Porque la Biblia enseña que Satanás es el padre de toda mentira. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Si Él es la verdad, Él no se liga con la mentira. Así que si nosotros queremos fluir con la sabiduría que Dios da, tenemos que alejarnos de toda la sabiduría tóxica que el mundo y Satanás ofrece. ¿Alguien que está aquí en el día de hoy? Usted no se ha dado cuenta de lo fácil que se hace mentir. ¿Sabe por qué la gente miente? Número uno, por falta de valentía. Y número dos, porque la gente se ha dado cuenta que con la mentira puede lograr cosas. ¿Sí o no? ¿Por qué usted cree que hay gente que miente en los taxes? Porque sabe que pueden conseguir más dinero probando. Pero Santiago nos está diciendo, ese tipo de sabiduría que tú te crees que eres el cheche de la película, que te crees que eres la más que sabe, ese tipo de sabiduría no proviene de Dios, dice Santiago. Es una herramienta que te hace conseguir cosas, pero son herramientas terrenales, y Santiago añade, dice, son diabólicas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces Santiago nos advierte y nos dice, no toda la sabiduría proviene de Dios. ¿Estamos aquí, mis amados? Así que Santiago habla de una sabiduría terrenal, diabólica, pero también Santiago habla de otra clase de sabiduría. Porque en el capítulo 3, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente, Santiago dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo. ¿Cuántos quieren esa? ¿Cuántos quieren esa? La que proviene del cielo. La sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Y Santiago dice, y también ama la paz. ¿Ama la qué? La sabiduría de Dios ama la paz. La sabiduría del diablo ama la manipulación, el engaño y la mentira. Dese cuenta del contraste. Santiago dice, la sabiduría de que desciende de lo alto ama la paz. Y dice, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Escuche bien. Está llena de compasión y de fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Resumiendo hasta el momento, tu manera de comportarte con las personas testifican quién te imparte sabiduría. Tu manera de comportarte con las personas testifica quién te imparte sabiduría. Escúcheme bien. Si nosotros funcionamos con el sistema del mundo y si funcionamos con el sistema de Satanás, nosotros no estamos siendo iglesia. No sé si usted sabía, lo que lo hace ser iglesia no es la falda que le llega al tobillo, el moño que le llega a la cintura o la corbata que combina tal vez con la camisa. Eso no hace ser iglesia. Lo que nos hace ser iglesia es que nosotros tenemos un sistema operativo distinto. Nosotros somos iglesia. En griego se conoce como eclesía. La palabra eclesía comienza con eka. Eso es una preposición posicional en griego, se lo explico luego. El punto está que el concepto iglesia lo que significa es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque funcionamos con un sistema diferente. Por eso usted ve que el sistema del mundo es: me la hiciste, me la pagas. El sistema de la iglesia es: me la hiciste, pero Cristo la pagó por ti en la cruz del Calvario. El sistema de la iglesia es: el sistema del mundo es: hablaste mal de mí, voy a barrer el piso contigo. El sistema de la iglesia es: hablaste mal de mí, me voy a levantar de madrugada a pedirle a Dios misericordia por los tuyos. Porque el sistema operativo de la iglesia funciona para que no paguemos mal por mal. Es para que no engañemos,
Es para que seamos distintos. Entonces, si nosotros operamos con un sistema igual al del mundo, no estamos marcando la diferencia. Lo que nos hace ser diferente es que nosotros funcionamos con un sistema distinto. ¿Alguien se atreve a decir conmigo, soy distinto? Entonces tenemos que preguntarnos qué sistema estamos utilizando para tratar con la gente. ¿Qué sistema yo estoy utilizando? ¿La compasión, la misericordia, la verdad? ¿O estoy utilizando la mentira, la manipulación o el engaño? Esto es muy importante que nosotros nos los preguntemos, porque Santiago saca tiempo para decir, hey, hay diferentes clases de sabiduría. Vamos a analizar cuál es la que estamos usando. Escuche bien, el mundo odia, nosotros amamos. El mundo es infiel, nosotros promovemos la fidelidad. El mundo engaña, nosotros andamos en la verdad. El mundo es destructivo, nosotros promovemos la restauración. Mucha gente no tiene misericordia, nosotros somos compasivos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que nos hace funcionar diferente. Usted sabe cuál es uno de los grandes problemas, escuche bien, que como no aprendemos a diferenciar la sabiduría de Dios de la sabiduría de este mundo, muchas veces usamos la sabiduría del mundo y se lo queremos adjudicar a Dios. ¿Sí o no? Podemos manipular y si las cosas no salen como queremos, es Dios. La cajera en el supermercado te puede devolver $30 de más equivocadamente y tú pensar, Dios me está bendiciendo. No invente, que eso no es así. Porque por ese error a ella la pueden botar de su trabajo. Bendición, la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Esa muchacha la van a botar del trabajo. ¿Me doy a entender? Entonces nosotros como no sabemos muchas veces diferenciar, podemos usar la manipulación del mundo y adjudicárselo a Dios. No, mi hermano, Dios es un Dios santo y Dios quiere que las cosas se hagan correctamente y a su manera. Si está usando los métodos del mundo, no intente después glorificar a Dios, porque Dios no se ensucia con la sabiduría terrenal ni diabólica. Dios tiene una sabiduría diferente, una sabiduría superior. Dios tiene una sabiduría que sobrepasa las expectativas del enemigo. El problema está que nosotros muchas veces nos hemos convencido que la sabiduría terrenal nos ayuda a conseguir cosas mejores y Dios dice, no, si tú supieras que la sabiduría que yo tengo para ti es superior a la que el mundo y el diablo te ofrecen. Si haces las cosas a mi manera, tal vez te tomará más tiempo, pero el resultado será mejor. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Entonces el Señor nos ha dado sabiduría del cielo para que no usemos la sabiduría de la tierra. Entonces la pregunta es, si Dios nos está proveyendo de una sana sabiduría, ¿por qué usar una sabiduría que nos va a enfermar? Si yo uso la sabiduría terrenal con mi esposa y la manipulo, la engaño, eso va a promover la desconfianza. Eso no va a abonar nada. Le puedo mentir en el día de hoy, pero voy a crear desconfianza por el resto de mi vida matrimonial. Entonces a mí me conviene usar la sabiduría de Dios, que tal vez se tarde un poquito más, pero me asegura un futuro mejor para mi familia. ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? Así que, si el mundo te ofrece una sabiduría y Dios dice, yo proveo de sana sabiduría, pero te toca a ti decidir ¿a quién le pides la herramienta prestada? ¿A quién le pides la herramienta prestada? Y si somos iglesia, nosotros debemos de operar. Alguien diga conmigo, soy diferente. Más fuerte, diga conmigo, soy diferente. Así que si deseas hacer las cosas bien, la sabiduría de Dios está accesible para ti. Proverbios 17, Él provee de sana sabiduría, de sana sabiduría. No tengo por qué enfermarme emocionalmente usando mecanismos terrenales cuando Dios tiene una sabiduría que si la uso me sana. Yo no sé usted, pero yo quiero ver matrimonio sano, quiero ver jóvenes sanos, señoritas sanas, niños sanos, ministerio sano, una congregación sana. Para poder estar saludable necesitamos usar la medicina que sana, no la que enferma. Y Dios dice que su sabiduría es sana. Él provee de sana sabiduría. Ahora bien,
no solamente Dios da sabiduría. Yo le explicaba el domingo pasado que Dios da abundantemente. ¿Cuántos recuerdan el domingo pasado? Dios da abundantemente porque a Dios nunca se le acaban las reservas. Dios da en abundancia. Ahora bien, escuche esto por favor, que esto le va a cambiar el color de la piel y del pelo. Dios tiene tanta sabiduría en abundancia para darnos, que la sabiduría, es tan grande la sabiduría de Dios que es por niveles. ¿Por qué? Por niveles. Le voy a explicar. No toda sabiduría es igual. Escuche bien. Usted, yo, el hermano, la hermana, el primo, el vecino y el amigo que nos está visitando y el que nos está viendo por las redes sociales. Todos podemos tener sabiduría. No significa que tenemos la misma dimensión de sabiduría. Porque la sabiduría tiene profundidades. Y no toda la profundidad es igual. Es cuando usted va a la playa. Una cosa es cuando usted está en la orilla y a medida que usted se va adentrando se va a dar cuenta que es más profundo. ¿Sí o no? Usted no pisa igual en la orilla que en la boya. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? A medida, y que usted dice, es el mar. Es el mar, es cierto. Pero cuando usted camina dentro del mar se va a dar cuenta que a medida que se va adentrando la profundidad es mayor. ¿Sí o no? Así es la sabiduría de Dios. Usted y yo podemos estar en la orilla y decir, siento sabiduría. Y es cierto, pero esa no es toda la sabiduría. Porque a medida que vas profundizando en Dios te vas a dar cuenta que la sabiduría de Dios es tan profunda, tan profunda, tan profunda, que no todos alcanzan el mismo nivel de sabiduría. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Se lo voy a probar. Siempre yo le digo que tenemos que tener evidencia, se lo voy a probar. En Proverbios capítulo 1. Versículo 7 dice, el principio, vamos a comenzar por el principio. Dice ese verso, el principio de la sabiduría es que, el temor del Señor. Así que escuche bien, la Biblia dice que la sabiduría tiene ¿un qué? Un principio. Ahora bien, lo que tiene un principio tiene la capacidad de desarrollarse. Escuche bien. Lo que tiene un principio tiene la capacidad de desarrollarse. ¿Cómo sabemos que existen diferentes niveles de sabiduría? Pastor, ¿y por qué usted quiere hablar de los diferentes niveles? Porque yo doy gloria a Dios si tú sientes sabiduría. Pero el que sienta sabiduría no significa que estás en la boya. Tal vez estés sintiendo sabiduría en la orillita. Y que el Señor quiere que nos adentremos más. ¿Por qué? Porque mientras más profundo estoy con el Señor, como le dije el domingo pasado, mientras más de Dios, menos de mí. El Señor no solamente quiere que yo lo pruebe, Él quiere que yo me inunde dentro de Él. ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? Entonces Proverbio dice que la sabiduría tiene un principio. Ahora bien, ¿cómo sabemos que existen diferentes niveles de sabiduría? Escuche bien. Porque si no existieran diferentes niveles de sabiduría, todos tuvieran la misma. Y bíblicamente, escuche, bíblicamente no tenemos el mismo nivel de sabiduría. Bíblicamente no. De hecho, yo le estoy pidiendo a Dios más. ¿Sabe por qué le estoy pidiendo a Dios más? Porque entiendo que no la tengo toda. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? ¿Alguien se atreve a lastimar su orgullo y decirle es cierto, no tengo toda la que necesito, necesito más? ¿Alguien se atreve a decirle es cierto, no tengo toda la que necesito? Yo necesito más sabiduría de Dios. Ahora bien, ¿por qué sabemos que no todo el mundo tiene la misma sabiduría? Porque Proverbios capítulo 1 versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Aumentará qué? El saber. Deténgase. Si la Biblia dice que yo puedo aumentar el saber, es porque yo todavía tengo espacio para adquirir más sabiduría. ¿Alguien está aquí conmigo? Ok, vamos a otro ejemplo. En Primera de Reyes capítulo 4. Primera de Reyes capítulo 4. Versículo 30 dice, era mayor la sabiduría de Salomón. Voy a repetir eso. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Usted no tiene que ser teólogo ni rabino para entender
que si la Biblia dice que la sabiduría que tenía Salomón era mayor que los orientales y que los egipcios, significa que llegó un momento dado donde evaluaron la sabiduría de un montón de personas, que todos eran sabios. Pero entre tanta gente sabia, llegaron a la conclusión y dijeron: es cierto, los egipcios, es cierto, los orientales, esta gente tiene una sabiduría increíble, pero nos hemos dado cuenta que la sabiduría de Salomón es mayor. Eso nos da evidencia que los orientales y los egipcios en su generación eran gente sabia, pero se dieron cuenta que la sabiduría de Salomón era: si tuviéramos un juego de béisbol, tú bateaste bien, pero la de Salomón, tú sabes, por encima de la verja. ¿Por qué la Biblia entonces dice que la sabiduría de Salomón era mayor que la de los egipcios y los orientales? Eso significa que ellos tenían sabiduría, pero Salomón tenía una dosis mayor que la que los demás tenían. ¿Estamos aquí en el día de hoy? Entonces esto es enriquecedor. Proverbios capítulo 12, versículo 8 dice: según su sabiduría es alabado el hombre. ¿Según su qué? Su sabiduría. Eso significa que tú tienes un nivel de sabiduría, la hermana tiene un nivel de sabiduría, otro nivel de sabiduría. Si usted es temeroso del Señor, le tengo noticia: la Biblia dice que usted tiene sabiduría. Pero la Biblia está diciendo que ese es el principio. Pero también la Biblia nos está enseñando que hay niveles de sabiduría que van profundizando. Entonces, si yo tengo temor del Señor, la Biblia dice: qué bueno, te felicito, tienes el primer nivel de sabiduría. Pero yo no me debo conformar con solamente tener temor del Señor. Cuando la Biblia me enseña, dentro de la sabiduría tú puedes alcanzar más, porque es tan profunda que siempre habrá espacio para saber más de Dios. ¿Cuántos desean más? ¿Cuántos desean más? ¿Cuántos desean más? Ahora bien, así que la sabiduría tiene distintos niveles. Esos son los niveles de la sabiduría. Pero una cosa son los niveles de la sabiduría y otra cosa es cómo opera la sabiduría. ¿Hasta aquí todos estamos bien? Ok, pues le voy a explicar ahora cómo opera, porque la sabiduría no se da en un vacío. Repito, la sabiduría no se da en un vacío. Usted puede adquirir sabiduría por diferentes medios. La de Dios, estoy hablando la de Dios. Por diferentes medios. Número uno, usted puede adquirir sabiduría por un don que el Espíritu Santo le da. Y eso no necesita años de preparación. Porque un don es cuando el Espíritu Santo te empodera para una asignación particular. Y eso lo puede hacer en un segundo. ¿Me doy a entender? Eso es un don, eso es una cosa. Ahora bien, pero también la sabiduría tiene procesos. Y la mayoría de nosotros adquirimos sabiduría no al segundo, sino que adquirimos sabiduría por procesos de la vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado contra la pared para darnos cuenta que no era así como se hacían las cosas? Levánteme la mano los que han tenido hematomas en el rostro. Gracias. Baje la mano. Gracias por su sinceridad. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces nos hemos desfigurado la vida? Y hemos dicho: Dios mío, si esto no era así. ¿Y cómo yo no lo supe? Porque a ti no te dieron sabiduría instantánea. A ti te dieron sabiduría progresiva. ¿Hay alguien que está aquí en el día de hoy? Sabiduría progresiva. ¿Sí? Ahora escuche bien, de hecho escúcheme bien, le voy a adelantar algo del domingo que viene, escúcheme bien. Lo que le voy a decir va a sonar raro, de hecho lo que le voy a decir va a sonar tan raro que usted va a decir: eso no puede ser posible, pero déjame explicarle. Puede ser, que yo dije, puede ser que usted le esté pidiendo a Dios sabiduría y la respuesta de Dios sea que a usted las cosas le salgan mal. Y usted decir: pero yo no entiendo por qué si le pido a Dios sabiduría las cosas me están saliendo mal. Sí, porque tus fracasos se convierten en procesos de aprendizaje y tus procesos de aprendizaje se convierten en sabiduría adquirida. Por eso es que hay gente que yo le puedo decir, el hermano Raúl, con mucho respeto, es un hombre mayor que yo.
Y a veces hemos hablado de diferentes cosas y yo me he dado cuenta que él tiene un punto diferente al mío y lo hemos hablado, dialogado. ¿Y qué es? No necesariamente que él tenga un don o que el hermano tenga un don. Es que tal vez él ha vivido más que yo, ha tenido experiencias que yo no tengo y puede ser que de hecho me pueda dar una palabra de sabiduría como fruto de algo que le salió mal a él. Perdona que lo coja como ejemplo, mi amado. Y eso puede ser así. Hay gente que tú le escuchas y tú puedes decir, Dios, qué consejo tan sabio este hombre me dio. Y el que te dé el consejo te dice, si supiera los 3 meses de depresión que yo tuve que pasar para darte este consejo. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Que si alguien está aquí en el día de hoy. Y eso es así, mis amados. Así que hay diferentes maneras de adquirir, pero eso se lo explico otro día. Hay diferentes niveles de adquirir sabiduría, pero la sabiduría opera de diferentes momentos, de diferentes maneras. Si es el Espíritu Santo dándote el don, pues eso es instantáneo. Escúcheme, usted no tiene que ir a un instituto bíblico para que le den dones. No, usted va para capacitarse. Todo lo que es del Espíritu, como los dones impartidos del Espíritu Santo, usted no va a ningún lugar. Eso es Dios tratando con usted y es de manera instantánea. ¿Me doy a entender? Ahora bien, pero también la sabiduría se adquiere por procesos de la vida. ¿Procesos de qué? De la vida. Y le voy a explicar 3 procesos para que la sabiduría se manifieste en usted. ¿Está listo? Are you ready? 3 procesos para que la sabiduría se manifieste en usted. Número 1, el conocimiento. ¿El qué? Número 2, el entendimiento. Y número 3, la disposición. Repito, número 1, el conocimiento. Número 2, el entendimiento. Número 3, la disposición. No es lo mismo, no es lo mismo. Conocimiento, le voy a explicar. Conocimiento. Escuche bien. No puede haber sabiduría si no hay conocimiento. Voy a repetir eso. No puede haber sabiduría si no hay conocimiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría se alimenta del conocimiento. Cuando alguien te da un consejo sabio es porque él tuvo conocimiento de que eso no era así. ¿Me doy a entender en el día de hoy? Así que la sabiduría se alimenta del conocimiento. El primer paso es el conocimiento. Escúcheme bien. Romanos capítulo 16, versículo 27 dice: al único y sabio Dios, único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Único sabio Dios. Ahí ese verso dice que Dios es sabio. ¿Sabe por qué Dios es sabio? Escúchame bien. Porque Dios lo conoce todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una de las características o cualidades de Dios es que el Señor lo conoce todo. La razón de ser por la que Dios es sabio, hermano, es que Dios lo conoce todo. Por eso es que uno de sus atributos es la omnisciencia. Dios lo sabe todo, lo entiende todo y lo dispone de todo. Así que número 1, el conocimiento. Número 2, el entendimiento. ¿Qué? El entendimiento. Y usted puede preguntarse, pastor, ¿cuál es la diferencia entre conocer y entender? No es lo mismo. Repito, conocer y entender no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Conocer te enseña lo que es. El entendimiento te enseña cómo utilizarlo. Le voy a explicar un ejemplo. Es como usted saberse de memoria un versículo bíblico. Usted se puede saber de memoria un versículo bíblico, pero el que se lo sepa de memoria no significa que usted lo entienda. De hecho, la mayoría de los versículos que son mal interpretados se debe a gente que se lo sabe de memoria, lo conoce de memoria, pero no lo entiende. ¿Me doy a entender en el día de hoy? Por ejemplo, el Salmo 119, en el versículo 169, el salmista dice: dame entendimiento conforme a tu palabra. Yo puedo conocer tu palabra, pero necesito entendimiento. Porque una cosa es que yo conozca el verso, otra cosa es que entienda lo que significa. ¿Me doy a entender en el día de hoy? Entonces, el que nosotros tengamos almacenado conocimiento no significa que nosotros lo entendamos. Pero para que se desarrolle la sabiduría, tiene que haber un conocimiento y tiene que haber una comprensión de lo que estoy almacenando. ¿Me doy a entender en el día de hoy?
Así que debo de tener conocimiento, pero debo de entender lo que estoy almacenando. Para pasar al tercer punto, la disposición. La disposición. O sea, tengo acceso para poder ejecutar. En otras palabras, tengo la información, entiendo la información, puedo usar correctamente lo que tengo. Y voy allá, que estoy terminando. Poseo la información, entiendo la información y puedo usar correctamente lo que tengo. Porque para que sea sabiduría, tiene que ser el uso correcto. ¿Estamos aquí, mis amados? Repito, para que sea sabiduría, tiene que ser el uso correcto. Y para usarlo correctamente, primero tengo que saber entenderlo. Para entenderlo, primero tengo que poseerlo. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Dios nos quiere dar sabiduría abundante. Escúcheme bien. ¿Sabe por qué Dios quiere que tengamos sabiduría? Le voy a explicar una razón más de las muchas que le he dado los domingos anteriores. ¿Sabe por qué es necesario que tengamos sabiduría o que aumentemos el saber? Alguien pregúnteme ¿por qué? Porque hay algo que usted tiene que hacer todos los días. Alguien pregúnteme ¿qué es? Tomar decisiones. Tomar decisiones es algo que hacemos todos los días. Y usted me dirá, pastor, hay gente que no toma decisiones porque hay gente que no hacen así, pero para no hacer nada lo tuvo que decidir también. ¿Sí o no? Usted puede decidir no hacer nada, pero aún para no hacer nada tuvo que tomar una decisión. ¿Sí o no? Así, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en la vida constantemente se nos van a presentar escenarios que vamos a tener que tomar decisiones. Y hay decisiones malas, decisiones buenas y decisiones mejores. Y el Señor quiere que dentro de las posibilidades que nos tenemos de frente, nosotros aprendamos a tomar las mejores decisiones. Hermano, le tengo una noticia, no se crea súper espiritual. No siempre tomaremos las mejores decisiones. Por eso es que el Señor nos está diciendo, el nivel de sabiduría que tienes tal vez te dio hasta hoy, pero de hoy en adelante tal vez vas a experimentar otro nivel de cosas que vas a necesitar una sabiduría más profunda. Pues cuando te sientas falto de sabiduría, pídale a Dios, porque Él te va a dar abundantemente, porque Él tiene sabiduría para los problemas del ayer, tiene sabiduría para tus problemas de hoy y tiene una sabiduría más profunda para que enfrentes el futuro con victoria. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? ¿Alguien está aquí en el día de hoy? El que la hayas pasado mal en el pasado, el que hayas fracasado en el pasado, no significa que tu futuro será igual. Hay sabiduría de Dios para que puedas sanar tu pasado y mejorar tu futuro. Oh, ¿cuánto levantamos la mano arriba, arriba, arriba y adoramos al Señor? Y adoramos al Señor. Entonces, para eso hay que entender que hay dimensiones de la sabiduría. Dimensiones de la sabiduría. Hermano, escuche bien que ya estoy terminando. Santiago nos dice, tú puedes acudir a diferentes fuentes. Escucha lo que le voy a decir, hermano, que tal vez suene un poquito fuerte, pero se lo voy a decir con todo el amor que me quepa en el corazón. Todos nosotros vamos a usar algún tipo de sabiduría. Todos algún tipo de sabiduría. Usted decide quién es el que le suministra la sabiduría. Porque el que no tiene sabiduría usando la verdad, va a usar la sabiduría manipulando a través del engaño. Una sabiduría desciende de lo alto. Santiago dice, la otra es terrenal y diabólica. Todos vamos a acudir a alguna fuente. La pregunta es, ¿de quién estamos tomando prestada la herramienta? Yo estoy manipulando, estoy engañando, o yo estoy diciendo las cosas con verdad de corazón, con sinceridad de corazón. Yo estoy utilizando una sabiduría terrenal, estoy manipulando, a veces me hago la víctima, lloro lágrimas de cocodrilo para manipular a ciertas personas, para mantenerlas a mi antojo, o yo hablo con sinceridad de corazón. Santiago pone el contraste entre la sabiduría que viene del cielo y la sabiduría terrenal. La pregunta es, ¿qué sistema operativo
estamos usando en nuestras vidas. El Señor desea que no engañemos, que no manipulemos, que no tratemos. Fíjese que Santiago dice que la sabiduría que viene de lo alto, dice Santiago que es amable. Dice Santiago que busque el bien de los demás. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que viene de Dios es para bendecir a los que te rodean. ¿Me doy a entender en el día de hoy? Así que nosotros debemos analizar, debemos de pensar y analizar sobre nuestros caminos. Y entender varias cosas. Número uno, tengo temor de Dios en mi vida. Porque si el temor de Dios está en mi vida, la Biblia me garantiza que por lo menos tengo el principio de la sabiduría. O sea, tienes una dosis, tal vez un poco, no muy grande, pero tienes algo. Ahora, pero para yo comenzar a tener sabiduría tengo que tener temor. Ahora la pregunta es con mucho respeto, hermano. ¿Usted es una persona temerosa del Señor? Porque si usted no tiene temor del Señor, ni en la orilla usted se ha mojado. Con mucho respeto, tenemos temor del Señor. Pastor, ¿y cómo usted sabe si yo tengo temor? Porque la Biblia enseña el mecanismo para poder juzgar eso. No inventes, sí, claro que sí. ¿Cómo yo sé si una persona tiene temor del Señor? Sencillo, como vive. Porque la Biblia dice, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Así que hay evidencias para uno medir si esa persona tiene temor del Señor. Y la Biblia dice que una de las evidencias es, si la persona tiene temor del Señor, él va a buscar apartarse del mal. Entonces, si usted se enfanga todos los días en el pecado, como que algo está fallando con el temor del Señor. Y si algo falla con el temor del Señor, yo no puedo tener ni el principio de la sabiduría. Y si no tengo el principio de la sabiduría, voy a necesitar la herramienta prestada que otro me la dé. Y ahí es cuando el enemigo está pendiente y te dice, dime lo que te falta, que tengo un menú completo para ti. Y la gente, si no tiene temor, dice, espérate, si yo mintiendo puedo hacer que me den chavo, si yo engañando puedo manipular a la gente a mi antojo y que la gente haga lo que yo quiero. Entonces cuando venimos a ver, el enemigo te dice, te presto mi herramienta. Y Dios te dice, ¿por qué le pide cosas prestadas al enemigo si yo tengo todo lo que tú necesitas? Yo tengo todo lo que tú necesitas. Yo soy tu fuente inagotable. Yo soy tu socorro. Yo soy el resplandor en la mañana. Soy la columna de nubes de fuego de noche. Yo soy tu amanecer, tu rocío. Soy la lluvia temprana y la tardía. Si yo tengo todo lo que tú necesitas, ¿por qué vas a ir a buscar en otros lugares? Yo tengo lo que tú necesitas. El único requisito es haz las cosas a mi manera. Imagínese en este escenario de su vida. Imagínese tal vez las decisiones que usted va a tener que tomar. Hermano, escúcheme bien con mucho amor. Si llevamos 3 semanas en una serie sobre la sabiduría, yo creo que lo mínimo que usted debe de entender es que el Señor nos está diciendo, aprende mi palabra, porque hay decisiones que vas a tener que tomar y necesitas mi consejo para que todo te salga bien. Yo creo que Dios es tan amoroso y tan cariñoso, hermano, que Él nos provee de sana sabiduría. Dios no nos va a dar una sabiduría que nos enferme, nos va a dar una sana sabiduría.